Que ya empezamos a trabajar, tienen 15 minutos para hacerlo.
Bien, reitero nuevamente mis saludos, tengan todos una muy buena tarde. Vamos a continuar ya les envié a ustedes su evaluación, su evaluación de este cuestionario sobre actos procesales. Información importante, nuestro examen parcial va a desarrollarse de este jueves en 8, o sea, de pasado mañana en 8, en la facultad, presencial, por supuesto. Solo quiero que tomen nota que el examen lo vamos a iniciar con ustedes a las 3:15. Quiero que tomen nota que a las 3:15 de la tarde vamos a realizar su primera prueba parcial. Vamos a desarrollar la prueba de esa hora porque vamos a hacerlo conjuntamente con la sección H. Entonces, ténganlo presentes, pueden llegar igual temprano, ¿verdad? Pero a las 3:15 voy a estar dando inicio a la clase, al examen, ese día jueves. Vamos a abordar hoy un tema que se refiere a los sujetos procesales, perdón, ando un poquito despistado en este momento. Vamos a hablar un poco sobre los sujetos procesales y vamos a, este tema ya lo hemos abordado con ustedes. Disculpen, solo estoy tratando de meterme a la presentación. Denme un segundito, si son tan amables. Ok, ahí estamos. Bien, hemos estado abordando varios temas dentro del ámbito del derecho procesal. La semana pasada estuvimos abordando lo que era el proceso, hablamos de algunas clases de procesos, explicamos que era esa serie de etapas consecutivas que buscan la solución de un conflicto, que es el fin secundario, que el fin primario del proceso es el mantenimiento de la paz social. Y hablamos de algunas etapas del proceso. Dijimos que todos los procesos tienen 3 etapas: un inicio, un desarrollo, una decisión o conclusión. Igualmente, platicamos de algunas clases de procesos, hablamos atendiendo su función en procesos de conocimiento, de ejecución, cautelares, hablamos de atendiendo a su subordinación en procesos principales y procesos accesorios en cuanto a su estructura, procesos contenciosos y no procesos contenciosos. Eso fue el tema del día jueves de la semana pasada. Antes de continuar, solo para recordarles, nuestra prueba del otro jueves, de pasado mañana en 8, va a abarcar hasta lo que veamos pasado mañana. Entonces, todo lo que hemos visto en todo este semestre hasta el día jueves va a ser objeto de evaluación en la prueba que vamos a desarrollar la semana entrante. Bien, entonces ya regresando al tema de los sujetos procesales, es un tema que hemos abordado ya con ustedes durante casi todas las pláticas. Hemos hablado de lo que son las partes. Realmente los sujetos procesales son las partes dentro del proceso. El tema de hoy va a abordar un poco sobre lo que son las partes en el proceso. Vamos a abordar un poco sobre la legitimidad, sobre la capacidad procesal, sobre la presencia de terceros. Eso es más o menos la idea. Entonces, para empezar, solamente quiero recordarles a ustedes que en un proceso, cuando nosotros iniciamos un proceso, cuando iniciamos una acción judicial, pues se inicia por alguien que tiene interés en que se resuelva un conflicto o se le restituya a él en un derecho que él estima que ha sido violado. Y entonces plantea e inicia una demanda con el objeto que en sentencia se le declare una pretensión. Esta persona que promueve esa acción, vamos a conocerla nosotros siempre como el sujeto activo de una relación procesal. Vamos a decir, ya lo hemos dicho varias veces, insisto, en que puede ser una persona actor o demandante o ejecutante, dependiendo del proceso en que nosotros estemos hablando. Normalmente en los procesos de conocimiento es un actor o demandante quien inicia la acción, y en un proceso de ejecución, pues solo le llamamos ejecutante, quien es quien inicia la acción. Ok,
Entonces vamos a encontrar dos sujetos en toda relación procesal. Estoy hablando de los procesos contenciosos, porque únicamente les recuerdo que cuando el proceso no es contencioso ya no hablamos de partes, hablamos de solicitantes. Y reitero nuevamente, porque esto es importante estarlo y repitiendo para que ustedes capten y lo entiendan, es que los procesos de conocimiento son los que declaran un derecho controvertido, un juicio ordinario, un juicio oral, un juicio sumario e inclusive un proceso arbitral. Son procesos contenciosos de conocimiento. Y tenemos procesos contenciosos de ejecución, que son aquellos en los cuales se pretende hacer cumplir un derecho previamente establecido. Un juicio en la vía de premio, un juicio ejecutivo, unas ejecuciones especiales. Todo eso lo van aprendiendo ustedes seguramente en el transcurso de todo este año, pero es bien importante que tengamos eso. Entonces, en los procesos de conocimiento ordinario, oral, sumario, vamos a hablar de un actor o demandante o sujeto activo, quien es que ejerce la acción, y en contra de quien la ejerce va a ser un sujeto pasivo o demandado. Y en los procesos de ejecución vamos a hablar de un sujeto activo, es decir, ejecutante, y de un sujeto pasivo, es decir, un ejecutado. Lógicamente, el demandante, así se le llama normalmente porque es el que reclama a través de una demanda, y el demandado es la persona contra quien se ejerce esa acción o contra quien se te pone esa demanda. Me van a dar un segundito, solo le vamos a dar ingreso a algunas personas que creo que quieren ingresar. Bueno, ya no veo a nadie ahí. Disculpen, pero veo que hay algunos piden acceso y ya a esta hora está un poco difícil. Entonces, tengan presente ustedes que quien demanda es el sujeto activo y quien contra se demanda es el sujeto pasivo. Quien demanda, presenta una demanda, se llama demandante. A quien demanda o contra quien se presenta la demanda se llama demandado. En el caso de la ejecución, el ejecutante es quien ejecuta, quien presenta la ejecución, y contra quien se presenta es el ejecutado. Eso no va a haber ningún inconveniente, pueden entenderlo. Ahora bien, no cualquiera puede ejercer una acción por sí mismo. Por eso es que debe tener la persona que va a ejercer la acción una capacidad procesal. Para abordar este tema de capacidad procesal, también es importante recordar lo que ustedes conocieron en el derecho civil, principalmente derecho civil 1 de las personas. Ustedes creo que recordarán que cuando ustedes, el profesor de derecho civil, les habló de la persona, les dijo que era un ente capaz de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Seguramente no se los explicó, pero la persona viene de dos adverbios o títulos latinos, que es el personare, que representaba un personaje en las obras de la época del derecho romano. Entonces, ese personaje o personaje se aplicó en la persona que es sujeto de derecho. Somos sujetos de derechos todos los que somos personas. Entonces, es bien importante recordar ese aspecto. Recordemos que por el hecho de ser personas, estoy hablando en este momento de la persona humana, pero recuérdense que también hay personas colectivas o ficticias, y ambas, pues lógicamente tienen una capacidad para ejercer derechos. La persona humana, por ser persona humana, por tener personalidad, automáticamente adquiere ciertos atributos. Esos atributos son los que identifican a la persona como un ente del derecho, del campo del derecho. La persona, por ser persona, tiene, por ejemplo, un nombre, tiene un domicilio, tiene un estado civil, tiene una capacidad, tiene un patrimonio. Y cuando nosotros hablamos de capacidad, pues no es ni más ni menos que esa facultad de materializar el derecho, el derecho de materializar la personalidad. Es como el ejercicio de la personalidad. Una persona tiene personalidad desde que nace y aún antes de nacer, si nace en condiciones de viabilidad. Eso creo que lo recuerdan ustedes. Entonces, una persona que está en el vientre materno ya tiene personalidad.
Y por supuesto, también tiene capacidad. Pero cuando se ejercita esa personalidad, es cuando automáticamente estamos materializando la capacidad. Toda persona desde que nace tiene capacidad, también igual que la personalidad. Pero recuerden ustedes que hay una capacidad relativa, o perdón, una capacidad de goce, que es simplemente que nos involucra en el campo del derecho, para poder ejercitar derechos y contraer obligaciones. Pero esa capacidad simplemente nos permite ejercitarlo, pero normalmente no por nosotros mismos. La capacidad de goce la tiene cualquier menor de edad, la capacidad de goce la tiene una persona declarada en estado de incapacidad o de interdicción, la capacidad de goce la tiene la persona que aún no ha nacido, pero que puede en todo caso ejercer derechos y contraer obligaciones a través de un representante legal. Por otro lado, aparece la capacidad de ejercicio. Yo siempre les voy a recomendar a ustedes, porque esta normalmente a veces es una pregunta en privado, de las muy sencillas, por supuesto, pero que preguntan diferencia entre una capacidad de goce y ejercicio. Y es bien claro entender, y por supuesto no es valedero responder, que la diferencia es la edad. Porque si bien es cierto, la edad hace la diferencia para adquirir una y no tener la otra, eso no es lo que hace la diferencia entre capacidad de goce y de ejercicio. Lo que la ley dice es que la capacidad de ejercicio se adquiere cuando uno tiene 18 años. Antes de los 18 años uno tiene una capacidad de goce. Ambas capacidades implican que podemos ejercer derechos y contraer obligaciones. Yo puedo, cuando tenía 10 años, podía haber comprado una casa. Seguramente no con mi dinero, pero mis señores padres pudieron haberme dado el dinero para yo comprar una casa, teniendo yo 10 años. Ojo, pero yo no puedo comparecer por mí mismo comprando la casa. Tiene que ser a través de un representante legal. Pero yo cumpliendo 18 años, yo puedo ya comparecer por mí mismo a adquirir esos derechos y adquirir por mí mismo esas obligaciones. Entonces, la diferencia entre una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio es que la capacidad de ejercicio permite actuar por sí mismo, ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mismo, sin la necesidad de un representante legal. La capacidad de goce permite adquirir derechos y contraer obligaciones, pero a través de un representante legal. Entonces, aquel menor de 18 años puede comprar una casa a través de su representante legal. Aquel mayor de 18 años lo puede hacer por sí mismo. Aquel mayor de 18 años que está en estado de incapacidad, declarado en estado de interdicción, no lo puede hacer por sí mismo, pero sí lo puede hacer el mayor de edad que no está declarado en esa calidad. Bueno, pues los mismos conceptos, las mismas ideas aparecen en el ámbito del derecho procesal. El artículo 44 del Código Procesal Civil dice que tienen capacidad para litigar las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos. Por consiguiente, cualquier persona mayor de edad puede ir a ejercer una acción o se puede ejercer en contra de ella una acción. Aquí como aparece en la filmina o en la pantalla, es muy claro, toda persona puede pedir y obtener justicia, ahí estamos claros. Un menor de edad puede pedir justicia, un mayor de edad puede pedir justicia, pero no todos pueden ejercerla por sí mismos, más que aquellas que tengan capacidad procesal. Entonces, para hablar un poco de esta capacidad procesal, que quede muy claro a ustedes, y creo que todos los que me están en este momento oyendo y viendo, saben, ustedes tienen capacidad procesal porque ya son mayores de edad y no han sido declarados en estado de interdicción y tienen la facultad de comparecer y ejercer acciones por sí mismos, sin necesidad de un representante legal. Solo pongo más o menos una idea, un ejemplo real. Una señora, mi clienta, compareció en mi oficina y iba acompañado de su hija, una señorita de 35 años, con síndrome de Down severo. Eso le implica que ella no se podía dar ni entender, ella no podía hablar. No hablaba, aparte era un poquito sordita y por supuesto con su síndrome de Down. Esta persona, en cierta forma, no había sido declarada en estado de incapacidad. La señora, por cuestión de recursos, no había podido hacerlo, pero necesitaban pedirle alimentos al papá de la niña.
Y no lo podía hacer la señora porque la niña tenía una mayoría de edad. Y no lo podía hacer la niña porque ella por sí misma no podía expresarse. Entonces, el mecanismo acá es declarar la incapacidad de esta mayor de edad y declarada la incapacidad, pues la madre en ejercicio de la patria potestad ya puede representarla legalmente. Ella es un ejemplo de una persona mayor de edad, pero que no puede ejercer por sí mismo su capacidad procesal simplemente por estar en un estado de incapacidad declarado. Entonces, resumimos que la capacidad procesal es ese poder que tenemos en este caso casi todos los que están en este momento unidos en esto, para ejercitar nosotros por sí mismos ante los órganos jurisdiccionales una acción procesal. Reitero, quienes me están oyendo, me están viendo, seguramente son todos mayores de edad y no han sido declarados en estado de incapacidad, por consiguiente tienen capacidad procesal. Si en sus casas tienen hermanitos menores de 18 años, estos no tienen capacidad procesal. Y si por alguna circunstancia tuvieran algún pariente declarado en estado de incapacidad, mayor de edad, pues tampoco tendrá capacidad procesal. Capacidad procesal tendrán todos aquellos que tienen capacidad de ejercicio. Aquí les coloco exactamente lo que les acabo de decir. De lo anterior se deduce que aquellos incapaces, ya sea porque sean menores de edad o mayores declarados en estado de interdicción, no gozan de capacidad procesal para comparecer a ejercer por sí mismos al proceso, así como tampoco los que padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia y los sordomudos, salvo que puedan darse a entender de manera expresa su voluntad y de manera indubitable. ¿Qué sucede entonces cuando la persona es incapaz, civilmente hablando, y por ende incapaz procesalmente hablando? Pues esta persona incapaz procesalmente hablando debe ser representada legalmente en un juicio. Igual, una persona que sí tiene capacidad también puede ser representada legalmente en un juicio. Y no se diga, mis estimadas amigas y amigos, aquellas personas ficticias, jurídicas o colectivas que son creadas por la ley, que también, por ser entes ficticios, necesitan de un representante legal para actuar dentro del juicio. Mario Gordillo puede comparecer dentro del proceso por sí mismo, pero yo, Mario Gordillo, puedo delegar un representante legal para que comparezca en mi nombre a juicio. Uno de mis hijos menores de edad, que no los tengo, pero de tenerlos, pueden actuar dentro del juicio, pero a través de su representante legal, que en este caso sería su padre o madre en ejercicio de la patria potestad, y a falta de quien ejerza la patria potestad, su tutor o protutor. Esa es la representación legal. Y en el caso de las entidades ficticias, pues lógicamente tienen sus órganos que los representan. Bueno, un poco de eso es lo que vamos a hablar, es lo que me estoy medio adelantando. Para empezar, es importante decirles a ustedes que podemos tener dos clases de representación. Una legítima y una orgánica. El de la orgánica, pues para que tengan una idea, son la que va dirigida a esos órganos ficticios, a esas personas ficticias. Pero ¿cuál es la legítima? La legítima es la que representa a una persona individual, a un ser humano. Y entonces, esta persona, por carecer de capacidad procesal o porque no puede actuar por sí sola, pues es necesario su representación. Es el caso de una representación legítima, la de los menores de edad, cuya representación legítima la ejercen los padres o los tutores, o la de una persona declarada en estado de incapacidad, cuya representación legítima también la ejercen sus padres o tutores. Aquí podemos nosotros incluir también una representación voluntaria que se da, por ejemplo, a través del mandato, cuando una persona que sí puede, no quiere comparecer a juicio y delega la representación en una tercera persona para que lo represente. Pero en términos generales, al proceso se llega en forma personal, pero también se puede llegar a través de una representación legal. Una cosa es la capacidad procesal y otra es la representación procesal. La capacidad procesal la debe tener todo aquel mayor de edad poder comparecer por sí mismo al juicio, y la representación procesal se ejerce por aquel que por alguna circunstancia, normalmente de incapacidad de la persona que debe comparecer al juicio, comparece él en su sustitución,
simplemente ejerciendo los derechos y obligaciones que le corresponden a aquel, que por no poder tener una capacidad procesal, no lo puede hacer por sí mismo. Y la representación orgánica, pues le corresponde a las personas jurídicas colectivas. Una entidad ficticia, jurídica, colectiva, por ejemplo, las municipalidades, por ejemplo, las sociedades anónimas, por ejemplo, las fundaciones, el mismo Estado, pues no puede. Imagínense cómo haríamos para que compareciera el Estado. El Estado es un ente ficticio. Es persona, ejerce derechos y contrae obligaciones, pero es ficticio, en el sentido, pues, de que no lo podemos visualizar y ver como una persona, visualizar una persona. Y lo mismo una sociedad, igual lo mismo una municipalidad, lo mismo el ICS o la misma Universidad de San Carlos. Entonces, como estas entidades tienen personalidad, estas entidades son personas y entran en el campo del derecho, igual como Mario Gordillo puede adquirir derechos y contraer obligaciones, la universidad puede adquirir derechos y contraer obligaciones, el ICS puede adquirir derechos y contraer obligaciones, al igual que como Mario Gordillo puede ejercer acciones ante los tribunales o responder a las demandas, la universidad, el ICS, el Estado, las sociedades también pueden ejercer acciones y recibir demandas. Entonces, como estos entes son ficticios, su representación es orgánica y esas representaciones orgánicas están determinadas o personificadas por personas individuales. Por ejemplo, al Estado de Guatemala, el representante legal del Estado de Guatemala es el Procurador General de la Nación. En este momento no recuerdo su nombre, pero él, esa persona física, es el representante legal del Estado de Guatemala. Conforme a los estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, una persona ficticia, su representante legal, el rector, quien es el que puede comparecer ejerciendo acciones y derechos, demandas, contestando demandas también en nombre de la universidad. En el ICS, recuerdo yo que es el presidente de la junta directiva y también lo es el gerente del ICS, representantes de la entidad. Entonces, esa representación orgánica está personificada en una persona individual. Esa es la representación orgánica. Una representación legítima que le corresponde a las personas individuales y una representación orgánica que le corresponde a las personas jurídicas o colectivas. Veamos un poco esto de la representación legítima. Era lo que mencionaba también hace unos minutos. Acá, cuando ustedes inicien una demanda, ya les mencionaba a ustedes en algún momento la defensa de un demandado. Yo les decía que el actor acciona y el demandado excepciona. Y más adelante, cuando hablemos un poco de las defensas, yo voy a explicar todo muy bien. Pero cuando ustedes lleguen y estén en el ejercicio de la profesión y les llegue una demanda, cualquier demanda, usted, su cliente demandado o sujeto pasivo o ejecutado, lo primero que ustedes tienen que analizar es la forma de la demanda, que no constituye nada más en ver cómo está redactada y se de requisitos, sino que quien presenta la demanda esté legitimado, o sea, tenga capacidad procesal, por ejemplo. Quien esté legitimado y no haya actuado, sino se actúa a través de un representante, la representación sea la adecuada. Solo voy a ponerles algunas ideas. Imagínense ustedes que es un menor de edad que va a demandar. Entonces, si comparece el menor de edad, no lo puede hacer. Ya hay un error en eso. Pero si comparece el padre del menor de edad, sí lo puede hacer. Pero va a haber un error, por ejemplo, si no acredita documentalmente y con el documento idóneo su representación. El ICS puede comparecer a una demanda, a plantear una demanda o a contestar una demanda. Pero su representante legal tiene que ser el que dice la ley. O el que se le ha delegado esa representación por quien dice la ley. Y no solo eso, además de eso, el documento que debe acreditar ese representante legal debe ser el adecuado. Entonces, aquí voy a dar algunos ejemplos más o menos de la idea para que ustedes tengan una idea, pero esto es hay mucha abundancia. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando la persona que representa a otra no tiene la representación o la acredita en la forma inadecuada? La otra parte va a plantear una defensa y va a plantear una excepción. Esta excepción se llama falta de personería.
porque la representación que se está ejercitando no es suficiente para ejercitarla. El padre que comparece y no acredita que es el padre, hay una falta de personería. El presidente del ICS que comparece y el documento que presenta no es el adecuado, hay una falta de personería. Entonces, es ya un elemento, un presupuesto de validez de la demanda, si se actúa a través de un representante legal, que el representante legal sea la persona que legítimamente le corresponde la representación legal. Cuando yo habla de capacidad, y decía que la capacidad procesal solo la tienen los que tienen la mayoría de edad y tienen capacidad de ejercicio, si ustedes ven en una demanda que un menor de edad está presentando la demanda, entonces ustedes pueden defenderse aduciendo de que tiene falta de capacidad. Y entonces hay una excepción que se llama falta de capacidad. Está incumpliendo un presupuesto de validez. Aunque esto no es del tema del día de hoy, pero cuando yo hable de reglas de competencia, si ustedes analizan que la competencia no es la que corresponde, que el juez que está conociendo no es el que le corresponde conforme a la ley, hay una excepción que se llama excepción de incompetencia. Entonces, hoy los estoy adentrando a lo que al final de cuentas van a ser las defensas de forma que puede plantear el demandado frente a una demanda. Si no hay competencia, la defensa se llama incompetencia, excepción previa. Si no hay capacidad, la excepción se llama falta de capacidad legal. Si no hay personería, no hay representación, falta de personería. Entonces, esto es bien importante que ustedes lo tengan presente porque me estoy adentrando de una vez a lo que son los presupuestos procesales de validez. Por ejemplo, ya regresando a la representación legítima, ¿quiénes representan a los menores de edad o a los incapacitados? Aquí hago también una especie de observación importante. Alguien me preguntó una vez, licenciado, hay un niño que tiene síndrome de Down. ¿Hay que declarar su incapacidad? No. ¿Y por qué no hay que declarar la incapacidad de un niño menor con síndrome de Down? Porque él de por sí es incapaz por ser menor. Se le va a tener que declarar su incapacidad cuando cumple los 18 años. Y entonces, como él ya al cumplir los 18 años ya podría tener capacidad de ejercicio, para limitarle esa capacidad de ejercicio se le pide la declaratoria de incapacidad o declaratoria de interdicción. Entonces, los menores de edad por sí tienen incapacidad procesal y entonces cuando ellos no pueden ejercerla, para eso aparece la figura de la patria potestad. Si ustedes no recuerdan que la patria potestad, solo se lo recuerdo. Esa es una facultad, un derecho, una atribución que tienen los padres sobre sus hijos menores de edad, de administrar los bienes de ellos, de cuidarlos, pero fundamentalmente de representarlos legalmente. Entonces, un menor de edad que va a ejercer un derecho o contra quien se ejerce un derecho es representado por sus padres, padre o madre, en ejercicio de la patria potestad. Ahora, puede suceder que este menor de edad o este incapaz no tenga padres, porque ya fallecieron, porque los padres están suspendidos en la patria potestad, están separados de la patria potestad. Entonces, cuando falta la institución de la patria potestad en un menor o incapacitado, surge la tutela. Para que ustedes, si no lo recuerdan, la tutela es una institución por la cual una persona muy distinta a los padres ejerce las mismas obligaciones o atribuciones de un padre en relación a un menor de edad incapacitado. Lo cuida, le administra bienes, pero también lo representa legalmente. Entonces, la patria potestad y la tutela son primos hermanos, con la diferencia que la patria potestad es un derecho exclusivo de los padres y la tutela de cualquier otra persona que no sea padre, de poder cuidar, administrar y representar legalmente a un menor de edad o incapacitado. Entonces, ¿quién representa a un menor de edad incapacitado? Los padres y a falta de ellos, los tutores. Los ausentes también tienen un representante legal. La ausencia es una figura que aparece en el libro primero del Código Civil, que se da, recuérdense que la persona como persona tiene un domicilio, pues cuando no esté en su domicilio está ausente. Y como no puede ejercer derecho y contra obligaciones porque está ausente, ¿quién ejerce los derechos y obligaciones del ausente? Vamos a analizar algo distinto para dar ejemplos y es más fácil que lo entiendan ustedes. Si yo quiero demandar a una persona que vive en los Estados Unidos, él no está en su domicilio. El domicilio se ha conceptualizado como la circunscripción departamental donde una persona ejerce derechos y contra obligaciones. El domicilio mío
yo vivo en la ciudad capital, es el departamento de Guatemala. El domicilio de uno de ustedes, si vive por ahí por Escuintla, por La Gomera, es el departamento de Escuintla. Si alguno de ustedes vive ahí por San Lucas, es el departamento de Zacatepeques. Entonces, el domicilio es ese lugar donde nosotros ejercemos derecho y contraemos obligaciones. Pero muchas veces no estamos a nuestro domicilio, y cuando no estamos a nuestro domicilio es que no sabemos ni dónde están. Entonces aparece la figura de la ausencia. La ausencia tiene tiene varios objetivos, pero el primero, el más próximo, es que al ausente se le nombre un defensor judicial. ¿Por qué razón? Pues porque el ausente no está y hay que ejercer una demanda en contra de él. La persona se fue a los Estados Unidos a ver en qué estado de los Estados Unidos vive, pero sabemos que se fue para allá. Y yo quiero cobrarle una deuda, yo quiero plantearle un divorcio, yo quiero plantear una acción en contra de él. No sé dónde vive, sé que está en los Estados Unidos, pero no sé dónde está. Entonces yo planteo una diligencia de ausencia y le nombro un defensor judicial. Y el defensor judicial es quien va a representarlo. ¿Por qué ponemos en la pantalla el guardador de los bienes o los parientes o el mandatario? Porque el ausente podría ser que sea de los Estados Unidos, pero haya dejado un mandatario, entonces será el mandatario. Si no dejo un mandatario, pues decía yo que es el defensor judicial. Pero muchas veces el ausente, la idea de la ausencia muchas veces no es solo porque sabemos que la persona sí vive, pero está en el extranjero, sino muchas veces no sabemos si la persona todavía vive. Hay gente que ha desaparecido y no sabemos dónde está, si está viva, si está muerta. Entonces, ¿para qué se inicia una diligencia de ausencia? Para al final declarar la muerte presunta de esa persona ausente. Y cuando se va a declarar la muerte presunta de una persona ausente, pues en el ínterin de la criatura de muerte presunta se le nombra un guardador de los bienes, quien es su representante legal. Y a falta de un guardador de los bienes, o mejor dicho, entonces aquí los herederos, los parientes o el mandatario van a ser representantes del ausente. Los muertos. ¿Será que los muertos tienen derechos y obligaciones? Por supuesto. Los derechos y las obligaciones no terminan con la muerte. Alguien en algún momento ha preguntado, esa pregunta la hago muy seguido, y le digo, formas de extinción de las obligaciones. Y todos dicen primero la muerte. No, la muerte no extingue obligaciones ni extingue derechos. Si una persona fallece y esta era acreedora de otro por 1,000,000 de quetzales, sus herederos, cuando termine eso, pueden ejercer ese derecho. Pero mientras hay declaratoria de herederos, ¿quién puede plantear la demanda para cobrar ese 1,000,000 de quetzales? O si yo tengo que demandar a un muerto, porque sucede que ese muerto a mí me debe 1,000,000 de quetzales y se murió, y yo quiero ejercer una acción en contra del muerto, él tiene bienes, pero está muerto. Entonces hay que iniciar un proceso sucesorio y nombrar dentro del proceso sucesorio un administrador de la mortual. En primera instancia, la ley dice que cuando hay un testamento y se deja un albacea, este representa al muerto. El albacea es el que representa al muerto. Pero normalmente no hay albaceas, ya sea porque no se pone en el testamento o porque la sucesión sea intestada. Entonces, cuando el fallecido no dejó nombrado un albacea, entonces hay que erradicar una sucesión y nombrar un defensor judicial. A ese defensor judicial el juez le faculta, porque hay que pedírselo y se le discierne el cargo, lo faculta para contestar demandas, para plantear demandas, y entonces con ese nombramiento él puede comparecer en nombre del muerto, ya sea a demandar o a ser demandado. Entonces, ¿qué representa un muerto? Su administrador de la mortual como regla general, además que puede ser también el albacea. La orgánica, que era la que le corresponde a las personas jurídicas o morales, también voy a dar algunos ejemplos de ello para que los entendamos. Por ejemplo, en el caso de personas, esas personas colectivas, normalmente en la ley o en sus estatutos aparecen quiénes son los órganos que las representan. Primero, el Estado. La Constitución Política de la República establece que el representante legal del Estado es el Procurador General de la Nación. Entonces, una demanda en contra del Estado se plantea y se le notifica al Procurador General de la Nación. Una demanda que plantee el Estado la presenta el Procurador General de la Nación. Entonces, ¿quién representa? El Procurador General de la Nación. Ustedes mirarán que en algunos casos de demandas del Estado comparece X o Y Z, pero eso debe haber sido delegado por el Procurador General de la Nación, quien es el representante legal del Estado de Guatemala.
En el caso de las entidades autónomas, el ICS, la Universidad de San Carlos, por ejemplo, la SAT, por ejemplo, las leyes que crearon esa institución, la ley orgánica de la universidad, la ley que creó orgánica del ICS, las leyes que crean esas entidades autónomas, esas leyes establecen quiénes son sus representantes legales. Si ustedes leen los estatutos de la universidad, la ley orgánica de la universidad, verán que es el rector el representante legal de la universidad. Y si leen la ley orgánica del ICS, encontrarán que es el presidente de la junta directiva y creo que también su gerente, recuerdo yo. Van a encontrar en otras instituciones de carácter autónomos también quién es el representante legal, quien representa a la entidad para ser sujeto de derechos y obligaciones. Y en las entidades privadas como las sociedades mercantiles o las fundaciones, pues los estatutos establecen normalmente quiénes son los representantes legales. Y según el Código de Comercio, deben de ser los administradores, que puede ser un consejo de administración formado por un grupo o un administrador único, y los gerentes. Entonces ellos representan normalmente a una sociedad mercantil. Entonces creo que queda claro que es una representación legítima que le corresponde a quienes representan a personas individuales, menores de edad, ausentes, fallecidos, y cuál es la representación orgánica que corresponde a entidades ficticias que comparecen dentro del proceso, como el caso del Estado, de entidades autónomas, de entidades privadas, como sociedades anónimas, como fundaciones, como asociaciones. Esas son las representaciones. Una tercera institución es la legitimidad. Esto es una cosa muy distinta a lo que hemos visto. Vamos a ver, Mario Gordillo va a presentar una demanda, yo tengo capacidad procesal, sí, tengo 18 años, tengo más de 18 años, yo puedo ejercer por sí mismo, tengo capacidad procesal. Mario Gordillo es menor de edad, pero la va a representar su padre, pues entonces hay una representación legal. Hemos cumplido. Pero un supuesto también procesal es la legitimación. También he abordado ese tema con ustedes en algunas clases anteriores. Veamos qué dice la Real Academia Española sobre legitimación. Dice que es la aptitud personal para poder actuar como parte activa o pasiva en un proceso determinada por la relación que se encuentra la persona con el objeto del litigio. Entonces, aquí está dando que es una aptitud de una persona para poder entrar a actuar dentro de un proceso, pero derivado de una relación que hay con el objeto del proceso. Dije alguna vez, si yo soy dueño de un carro, solo yo puedo cobrar los daños ocasionados a mi carro. No lo puede hacer el vecino, mi primo, mi hermano, mi papá, nadie, más que yo. O sea, Mario Gordillo tiene capacidad procesal, soy mayor de edad, o mi padre o mi mandatario, representación legal, y tenemos legitimidad porque sí podemos cobrar los daños de mi carro. Si yo quiero cobrar los daños del carro de mi mujer, de mi esposa, yo no tengo legitimidad porque no soy el propietario de ella. Bueno, pero soy el representante legal. Bueno, si tengo un mandato, voy a actuar como mandatario, pero yo no estoy actuando en nombre propio, estoy actuando en nombre de ella. Ella es la legitimada. Entonces, la legitimación es una posición que tenemos dentro del proceso que nos permite actuar porque nosotros tenemos cierta relación dentro del objeto del litigio. No podemos desapartarnos de eso. Recuérdense que dentro del proceso civil lo que se discute son relaciones de carácter privado. ¿Quién puede pedir la paternidad de un hijo? Que se declare la paternidad de un hijo, el hijo o la madre del hijo. ¿Quién puede pedir alimentos? Alimentos solo puede el cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos. ¿Quién puede reclamar o impugnar un divorcio por nulidad? Solo los contrayentes, no ningún otro más. Entonces, regreso a los ejemplos. ¿Mario Gordillo tiene capacidad para divorciarse? Sí, tengo una mayoría de edad. ¿Tengo legitimación para divorciarme? Sí, porque me voy a divorciar yo, que estoy casado. Ahora, ¿Mario Gordillo tiene capacidad procesal? Sí. ¿Y está legitimado para plantear el divorcio de su hija? No. Entonces, son dos cuestiones completamente distintas. Entonces, cuando se habla del actor, se habla de una legitimación activa, porque tanto el actor como el demandado pueden estar legitimados. Yo, como dueño de una propiedad, puedo plantear mi demanda en contra, basado en que soy el propietario, estoy legitimado.
Voy a demandar a la persona que causó los daños, no al papá de la persona que causó los daños, no al hermano de la persona que causó los daños. Entonces, cuando yo actúo en uso de ese derecho, estoy legitimado en forma activa. Y en el caso de los demandados, están legitimados en forma pasiva. Entonces, hay dos aspectos importantes acá, que la legitimación es esa facultad o esa potestad que tenemos nosotros, ese derecho que tenemos nosotros para poder actuar dentro de un juicio de carácter privado. Leamos lo que dice la Firmina. Cuando se habla que el actor está legitimado, el actor, legitimación activa, es porque éste ejerce un derecho que a él le corresponde ejercer, tal como lo he mencionado. No le corresponde a otro, más que a él. Un derecho que realmente es suyo. No basta que la demanda sea interpuesta por cualquier persona, sino que es necesario que sea interpuesta por la persona que la ley considera particularmente idónea y con derecho para hacerlo. Esta explicación da la claridad de la legitimación. Si ustedes se llevan mi celular y alguien se lo lleva, yo tengo derecho a ir a reclamarlo de cualquiera porque les cuento que soy el propietario. Pero si no fuera el propietario, no estaría legitimado para hacerlo. Y hay legitimación pasiva, que es la que le corresponde al demandado, porque es a él al que le corresponde cumplir la obligación, no a otro. Yo no voy a cobrarle una deuda al hermano del deudor. No voy a plantear el divorcio de alguien que no, en contra de alguien que no esté casado. No voy a plantear la unión de hecho de alguien que no es la persona que estaba unida de hecho. No voy a plantear la paternidad. Por ejemplo, hay un ejemplo muy interesante que se lo voy a tocar ahorita que toqué la paternidad, de un juicio de filiación que se planteó por una persona, por la mamá de un niño. Demandó mi cliente la paternidad. La sorpresa para mí fue que cuando me trajeron la demanda alegando la paternidad y ofrecieron todas las pruebas, inclusive la prueba de ADN, me encontré con que el niño tenía padre. La señora era casada. Entonces, de conformidad con aquella presunción legal, el hijo nació entre el matrimonio de padre con que la madre esté casada. Entonces, el niño legalmente en su certificado aparecía como hijo de A y de B. Y sin embargo, estaba planteando la paternidad. Les planteamos una falta de personalidad, porque no podía demandarse a mi cliente cuando el niño tiene un padre. ¿Qué tendríamos que hacer para demandar a alguien la paternidad? Impugnar primero la que le corresponde. O sea, si el niño estaba ya inscrito como hijo de X persona, hay que impugnar esa paternidad, ya sea que le impugne la madre o le impugne el padre, que el juez declare que no existe esa paternidad para poder promover una paternidad ya contra la persona que corresponde. Entonces, aquí hay un ejemplo de cuando no hay una legitimidad, porque no se va a plantear una paternidad de a una persona cuando este hijo tiene padre. No podría tener dos padres para empezar. Entonces tenemos una legitimación activa y una legitimación pasiva. En el Código Procesal Civil y Mercantil encontramos una norma que dice que nadie puede hacer valer en el proceso un nombre propio o un derecho ajeno. Ahí está. Yo no puedo hacer en nombre propio, hacer valer en nombre propio un derecho que no me corresponde. La falta de legitimidad es también un presupuesto procesal. ¿Qué va a pasar cuando alguien me demande y no tiene legitimidad? Pues tengo también una defensa que se llama falta de personalidad. Miren, sin querer y aprovechando realmente los temas, ya les he abordado 3, 4 defensas que nosotros tenemos la posibilidad de plantear. Eso lo van a entender mejor cuando hablemos de las defensas y las excepciones previas. Pero es un presupuesto de validez de la demanda que ustedes se dirijan a un juez competente. 1, que tengan capacidad procesal. 2, si actúan a través de un representante legal que tenga la representación como debe ser. 3, y además que esté legitimado, que tenga el derecho para reclamar lo que se está reclamando. Si no hay legitimidad, si no hay capacidad procesal, si no hay representación, si no hay competencia, pues nosotros podemos plantear las excepciones. En contra de la falta de competencia, la de incompetencia. En contra de la falta de capacidad, la excepción de falta de capacidad legal. En contra de la legitimación, la excepción de falta de personalidad.
y en contra de la representación, la excepción previa de falta de personería. Eso, reitero, lo vamos a entender mejor cuando ya estemos hablando de las excepciones previas. Hay pluralidad de partes en el proceso. Normalmente el proceso, amigas y amigos, está formado por dos personas. Un sujeto activo, actor o demandante, y un sujeto activo, demandado. En el caso del proceso de ejecución, ejecutante o ejecutado. Normalmente así es esto. Siempre van a haber dos partes, un actor y un demandado como regla general. Pero esto no implica que podamos tener tres actores, un demandado, o un actor, cuatro demandados, o tres actores y cuatro demandados. Porque al final de cuentas, cuando existe pluralidad de partes, es porque existe las mismas pretensiones. Yo puedo tener deudores solidarios. A mí 5 personas me deben la misma cantidad, son deudores solidarios y mancomunados, por ejemplo. Entonces yo voy a demandar a los 5. Entonces va a haber un actor y van a haber 5 del otro lado. O sucede que en un hecho de tránsito el bien está en copropiedad, entonces van a comparecer los 2 copropietarios o los 3 copropietarios. Cuando ustedes encuentren, ya sea del lado activo, del lado pasivo o en ambos, más de una persona, como les digo, la regla general es que haya un actor y un demandado, pero aquí van a haber varios actores y varios demandados, o un solo actor y varios demandados, o un solo demandado y varios actores, la figura que vamos a entender que existe se llama litisconsorcio. ¿Por qué? Porque hay varios sujetos activos o varios sujetos pasivos o varios sujetos activos y varios sujetos pasivos. Hay más de 2 personas en un frente o en el otro. Por eso estamos hablando de un litisconsorcio. Así se llama. Cuando se dice litisconsorcio es porque hay varios actores, un demandado, o varios demandados, un actor, o varios actores y varios demandados. Entonces, en un solo proceso hay varios actores y varios demandados. Esto es el litisconsorcio. ¿Por qué se plantea así? Pues porque para que no hayan 5 demandas con 5 personas que demandaban el mismo. Yo tengo una deuda de 5 deudores, no voy a plantear 5 demandas, se planteo una sola y esto va buscando principio de economía y por supuesto una sola sentencia, porque imagínense que tuviera de 5 deudores de la misma deuda, 5 demandas y 4 me declaran con lugar y una sin lugar, igual no habría una certeza jurídica en ese sentido. ¿Qué clases de litisconsorcio vamos a conocer? Vamos a encontrar un litisconsorcio activo, un pasivo y un mixto, y otra clasificación en un facultativo y un necesario. Veamos la diferencia. Un litisconsorcio puede ser activo si hay varios actores y un solo demandado. Va a ser pasivo si hay varios demandados y un solo actor. Y va a ser mixto si hay varios actores y varios demandados. Entonces, un solo actor, varios demandados, es pasivo. Varios actores, un solo demandado, activo. Varios actores, varios demandados, un litisconsorcio mixto. En relación al litisconsorcio facultativo o necesario, puede ser que las partes comparezcan por propia voluntad o comparezcan porque es necesaria su presencia. O sea, puede ser que hay varios actores porque estimaron ellos que era necesario actuar juntos en pura voluntad o porque en algún momento es necesario que haya presencia de estos. Entonces es facultativo cuando deviene de la propia voluntad de las personas comparecer en forma unida y es necesario cuando no es que estén de acuerdo o en forma voluntaria, sino porque se exige que estén todos para que la decisión vaya a afectar a uno o vaya a afectar a todos. Entonces, ¿cuándo va a ser facultativo? Se ejerce en forma conjunta por voluntad de quienes tienen las mismas pretensiones. Esa va a ser el litisconsorcio facultativo. El Código Procesal Civil, vamos a encontrar en su artículo 54, que dice que varias partes pueden demandar o ser demandadas en el mismo proceso cuando existe entre las causas que se promueven, exista conexión por razón de objeto o del título que dependen, o bien cuando la decisión dependa total o parcialmente de la resolución de cuestiones idénticas. ¿Cuándo va a ser necesario? Es cuando la ley exige que en el proceso obligadamente se oiga a varios sujetos. Su calidad de actores o en calidad de mandados. Ahí no hay voluntariedad, sino es una exigencia de la ley.
Ese consumo necesario lo encontramos en el artículo 53 y dice que cuando la decisión no pueda pronunciarse más que en relación a varias partes, estas deben demandar o ser demandadas en el mismo proceso. También tenemos a terceros. Existe la posibilidad de incorporar terceros dentro del proceso. Muchas veces la demanda empieza entre dos partes, actor y demandado, pero en el ínterin del proceso es necesario llamar a un tercero. Esto se llama la participación de terceros y en muchos casos pues tiene una característica como de tercerías. Normalmente, insisto, la demanda empieza por un actor y un demandado. Y cuando inicia la demanda, nos percatamos que la demanda también tiene relación con otra persona más. Hay que llamarla como tercero. O alguien que está interesado en participar porque le conviene que el resultado de la sentencia también le beneficia, puede participar como tercero. Entonces, esta es la participación de los terceros. Y aquí, por supuesto, hay que permitir la participación de ellos porque la sentencia va a afectar o va a beneficiar a ellos. Se llaman, insisto, intervención de terceros o tercerías. Esta forma de ingresar como terceros puede ser en forma voluntaria o instancia de parte. Sin que avancemos mucho, en forma voluntaria es cuando el tercero quiere participar, le interesa el proceso, tiene una vinculación con el proceso, sabe que el resultado del proceso le puede beneficiar o le puede perjudicar y quiere tener intervención en el proceso y participa de forma voluntaria. Y en instancia de parte es cuando es llamado por una de las partes para que comparezca como tercero dentro del proceso, porque a él le perjudica también el fallo o la sentencia definitiva. Entonces, ¿cuándo va a ser voluntaria? Como dice la firmina, cuando el sujeto procesal que conoce la existencia del proceso de la litis se une a la misma de forma espontánea, no es llamado por el juez ni por las partes, sino que él se incorpora voluntariamente al proceso. Esta tercería voluntaria tiene dos características, eso lo va a encontrar ustedes en su Código Procesal Civil y Mercantil. Va a encontrar una tercería coadyuvante, la palabra coadyuvante es que coadyuva, el tercero coadyuvante es el que quiere colaborar con alguna de las partes porque le beneficia a la sentencia a que se declare con lugar o se declare sin lugar, entonces es un tercero que coadyuva con alguna de las partes. Y hay un tercero excluyente que es el que está involucrado en el proceso, pero quiere que se le excluya. Aquí voy a dar en algún momento un ejemplo cuando ya terminemos esto de dar la explicación. Entonces, en la tercería coadyuvante, como les decía, el nombre lo dice, este tercero persigue fortalecer el interés, el derecho de alguna de las partes, pero el interés propio. O sea, quiere fortalecer el derecho que de alguna de las partes en contienda, pero es por un interés propio. Me interesa que, vamos a poner un ejemplo. Se plantea una demanda de nulidad o nulidad de un negocio jurídico. Una persona demanda a otra por una supuesta compraventa, pero se alega que el negocio jurídico es falso. Vamos a hablar de la falsedad, es falso, porque la firma que estaba ahí no fue la del vendedor. Y entonces es una demanda entre el presunto vendedor que no vendió y el comprador que adquirió. Y aquí, en forma coadyuvante, puede participar el notario que hizo la escritura, porque sabe que si se declara sin lugar, con lugar la demanda, podrían hasta certificarle lo conducente por algún delito, porque él hizo la escritura. Él puede participar y puede coadyuvar a efecto que la demanda se declare sin lugar y no se le perjudique. Ese es un típico ejemplo de una tercería coadyuvante. Este tercero comparece de forma voluntaria tratando de apoyar una tesis de una de las partes porque le beneficia. En la tercería excluyente, el tercero viene a excluir del proceso un derecho preferente. Este ejemplo de tercería excluyente se da normalmente en los procesos en los que hay algún embargo. Sucede que hay un juicio entre A y B. A pide el embargo de un bien de B y se embarga un bien que no es de B, sino es de C. Entonces sucede que está A y B en la discusión de un bien que ahora es de C. Entonces C se incorpora como tercero excluyente con la idea de excluir dentro del proceso su bien porque es de él, no es de ninguna de las partes. Y él comparece con el objeto de excluir ese derecho que él tiene dentro del proceso y excluirlo del proceso. Esa es una tercería excluyente de dominio.
Por último, la intervención a instancia de parte, como les decía, no surge por la voluntariedad, sino es por iniciativa de quienes están en las partes, quienes llaman a alguien para que comparezca dentro del proceso como tercero, porque consideran común la causa de quien pretenda una garantía. Entonces, una tercería, por ejemplo, a instancia de parte puede ser que yo demande al piloto de un vehículo y llame con posterioridad al propietario del vehículo, porque a él también le afecta la decisión. Eso puede ser una tercería a instancia de parte. En términos generales, esto es el tema de los procesos, perdón, de los sujetos procesales. Es importante que la manejemos, que entendamos. Sujeto procesal es todo aquel que interviene dentro de un proceso. Puede ser, para ser sujeto procesal, no solo hay que tener capacidad procesal, también hay que tener legitimidad para actuar como sujeto procesal. Idóneo, pues, ¿verdad? Porque uno que no tenga legitimidad puede participar, pero lo más seguro es que lo van a excluir, porque al final de cuentas no tiene legitimidad. Y cuando la persona que que quiere participar no tiene la capacidad procesal, tiene que hacerlo a través de una representación. La representación también es un elemento fundamental dentro del proceso que debe cumplir con los requisitos que exige, porque quien va a comparecer debe ser legalmente el representante. Ya dije que de un menor de edad son sus padres o el tutor, no podría comparecer el vecino o el amigo de la mamá o el abuelito. Si no tiene ni la calidad no tiene la calidad de tutor, no podría. Entonces tiene que tener la representación. Y si la tiene, porque es el papá, porque es la mamá, tiene que acreditar verdadera y fehacientemente esa representación. Por ejemplo, ¿cómo acreditaría el padre ser padre? Con la certificación de la partida de nacimiento, pero no con un acta notarial de declaración, donde él bajo juramento declare que es el padre. Ese no sería el documento idóneo. Entonces, si yo presento un documento que no es idóneo para acreditar una representación, tengo una falta de personería. Y si tengo un documento, pero yo no soy el verdadero personero porque la ley dice que no lo soy, entonces, pues hay una falta de personería. A eso lo vamos a ir explicando cuando ya tengamos nosotros un poquito más claro estos temas, fundamentalmente cuando estemos hablando de las defensas del demandado dentro del juicio. Bueno, esto es lo que quería yo platicarles. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna inquietud. Les dejo estos 5 o 10 minutos para que podamos abordarlo sobre cualquier aspecto. Así que queda en uso la palabra. Eric, por favor. Licenciado, disculpe, ¿sabes que podría compartirnos las diapositivas de hoy? Sí, por supuesto. Se van a compartir igual que siempre por el Facebook. ¿Alguien más? Bueno, no hay. El día jueves damos nuestra última clase previa al examen. Vamos a abordar medidas cautelares, el proceso cautelar. Entonces nos vemos el día miércoles, perdón, el día jueves, también por esta misma vía. Tengan una feliz tarde. Nos vemos. Gracias, licenciado. Feliz Feliz tarde. tarde, licenciado. Tarde, licenciado.